Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Alexandra Simbaña y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga. Esta es la materia de física clásica del NRC 7664. El día de hoy veremos el centro de masas de los cuerpos. Veremos qué es un centro de masa y un pequeño experimento. Este corresponde al semestre del 2020, seguido por el ingeniero Diego Proaño. Bienvenidos. ¿A qué se refiere el centro de masa? Este se refiere a un punto específico en el cual el cuerpo se mantiene en equilibrio. Sin ningún torque o ninguna fuerza, este no se moverá, de tal modo que podemos ejercerle alguna fuerza extra y esta se saldrá del equilibrio, ya que este punto es muy específico. Es el punto en el cual se concentran todas las masas o se concentra toda la fuerza de ese cuerpo. El centro de masa podemos encontrarle de diferentes modos, tanto por sus volúmenes, por el área. Pero ¿cómo pasó esto? Lo primero que tenemos que saber es que el centro de masa de una figura totalmente que está compuesta de otras figuras más pequeñas puede ser dividida. Y al ser dividida podemos encontrar el centro de masa de las figuras más pequeñas y unirla todas y dividiéndole para el valor, o sea, en superficies, por ejemplo, en áreas, en superficies tridimensionales, que serían volúmenes, etc. En curvas pasa lo mismo, pero en este caso se vuelve a integrar. Haré un pequeño ejemplo para demostrarte que es un centro de masa. Por ejemplo, esto pondremos como un sistema referencial. Entonces, el borrador, si se lo coloca a una esquina y que no es el centro, se cae, o sea, se mueve, no se mantiene en equilibrio. Y al ocurrir esto, en cambio, por ejemplo, de igual forma, a este lado, se cae. En cambio, si este borrador se le coloca en el centro de masa, que suele ser la mitad del componente, este se mantiene en equilibrio, de tal modo que no existe un movimiento alterno. Este puede ser utilizado con las masas. Si no, se lo puede, de igual forma como los indiqué anteriormente, en un sistema referencial en el cual se involucra la X o la Y. Tú decides. Ahora tendremos unos pequeños ejemplos y proyectos con el cual podremos entender y usaremos varias fórmulas. Estos objetos serán en 2 dimensiones, una placa o una figura en 2 dimensiones y también un par de curvas. Espero me entiendes y sigue mirando el video. Comenzaremos por la figura plana. Lo que necesitamos es una cartulina o cartón algo duro que podremos utilizar. También necesitaremos papel milimetrado, es muy importante. Y una goma para poderlo sellar entre las dos partes. Y al sellar, lo sellaremos con goma y el papel milimetrado con la cartulina. Ok, nuestra primera figura va a ser esta, de tal modo que tienes que seguir paso a paso tal y como se ve aquí, con la dimensión que está correspondientemente, y tómate todo tu tiempo que necesites. Ahora vamos a incluir un sistema de referencia, un eje de coordenadas de en X y en Y, de tal modo que nos va a ayudar a ubicar nuestro punto del sistema de masas de cada figura. Son divididas en partes más pequeñas. La figura que vemos a continuación, estas ya tienen sus sistemas de referencias y sus puntos bien ubicados, de tal modo que cada uno tiene ese sistema en el punto de masa con su sistema. Nuestro primer ensayo, como ya lo vemos aquí, es esta figura. Esta figura consta de varias figuras más pequeñas. Como les había mencionado anteriormente, necesitamos encontrar el punto que está aquí, el punto que es el centro de sus masas, para dividir, en este caso porque es una superficie plana, para dividir sobre sus áreas. Aquí están todos los datos tomados. Y esta es la figura en general. ¿Qué hicimos y cuáles son las fórmulas? Las coordenadas de la figura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se constatan con el dibujo que observamos. Lo siguiente es el cálculo de la obtención de áreas de cada figura. La figura 1 tiene un área de 6 centímetros, la figura 2 15, la figura 3 9 centímetros, 4 9 centímetros, 5 9 centímetros, la figura 6 9 centímetros, la figura 7 6 centímetros. Una vez tomadas las áreas, como observamos aquí, utilizamos nuestra fórmula general, en el cual nosotros
tomamos las coordenadas en X, en Y, en este caso, el área de cada figura multiplicado por su punto en X y en este caso en su punto en Y. Hecho la fórmula en general, observamos que tiene en X, aquí, tiene 0.857 para encontrar el punto general o el punto de masa de toda esa figura, y en Y tiene menos 0.7857. Hacemos los cálculos referidos y como objetivo y como centro, como observamos aquí, tenemos el centro de la masa. Observaremos ahora el video donde el cual explico o donde el cual observamos que ese sí es el centro de la masa en estos puntos, 0.8571 y en el punto en Y menos 1.0714. Como observamos ahora, vamos a incrementar la aguja para ver si este sistema está o no en equilibrio y si el centro de masa que hemos calculado está muy bien. Miramos cómo gira y sí, éxito. Está muy bien. Ya, ahora que ya tengamos nuestra figura en 3 dimensiones, lo siguiente que haremos es dividirle estas figuras, de tal modo que obtendremos el volumen, porque lo sacaremos del centro de masas de toda la figura por el volumen de cada figura. Lo dividiremos en 3, 1, 2 y 3. Obteniendo ya el volumen de las 3 figuras, lo siguiente que haremos es la suma de los volúmenes y después lo colocaremos en un plano cartesiano o en algo que podamos ver las coordenadas que tiene cada uno, ¿sí? Y si Ok, para poder ya sacar los puntos de nuestras figuras, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. De tal manera que solo, por ejemplo, haré un ejemplo rápido y después les mostraré la tabla de las medidas que quedan, de los puntos, perdón. Entonces, esta medida tiene una medida de 9, esta figura de largo, o sea, en el eje X tiene una medida de 9. Entonces, la mitad de 9 sería 3, ¿ok? Entonces, en el eje X sería 3. En el eje Y, no se puede ver ahorita, pero les indico. En el eje Y, esto de aquí tiene 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. La mitad de 4 sería 2. De tal manera que en el eje X, en el eje Y sería el punto 2, la mitad de esto, justo. Y en el eje Z, completando con la medida de abajo y la medida de arriba de esta figura, tiene 3 centímetros más 5, que se hace 8. Entonces, solo esta figura tiene 5 centímetros, ¿verdad? La mitad de 5, contémoslo desde aquí porque esto tiene 3 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. La mitad de 5 sería 2.5. Entonces, 1, 2 y 5. Entonces, la medida real sería 5.5 en el eje Z. Y así haremos con toda la figura que está aquí, buscando el centro de masa de cada una de ellas. En cambio, en esta, que es la más fácil, sería aquí. Y tienes que ir buscando en el centro de aquí, en el eje Y y en el eje Z. Lo mismo causaría aquí. Y así encontraremos todo. A continuación les voy a mostrar la tabla de cuáles fueron los puntos y las medidas volumétricas de cada uno. Ok, ahora tenemos una tercera tabla, la cual está conformada del centro de masas en 3 dimensiones. Este tiene más datos, tiene un volumen, tiene una altura de la base, ya que este es un tronco, está conformado por troncos de pirámides oblicuas, el área de la base menor y alturas. Las coordenadas que nos dan en el eje X son de 1.5 de la figura 1, que es el tronco más grande, en Y 7 y en Z 5. La figura 2 de 4.5, 2, 5.5 y la figura 3, que es la más grande, 4.5, 5.25 y 1.5 en Z. Para calcular los datos, el área mayor es la base, área de la base mayor es igual a la base por la altura, el área menor es el área de la base por es igual al lado. Este consta según la pirámide que nosotros utilicemos. El volumen general de cada uno de estos objetos es igual a... En principal son de los dos objetos, ya que son unos prismas, un tronco de un prisma, y el tronco de un prisma tiene como volumen la altura total sobre 3, multiplicado por el área de la base mayor más el área de la base menor, más la raíz del área de la base mayor por el área de la base menor. Obtenido ya todos los datos, sacando ya áreas y volúmenes, como observamos aquí, en la figura 4 cambian, de tal modo que el volumen es el ancho por la base por la altura. Este es un prisma rectangular, recuérdenlo. Para el centro de esta masa en 3 dimensiones, ahora utilizaremos los volúmenes. Los volúmenes son importantes porque se encuentran en 3 dimensiones.
Entonces sería el volumen 1 por la multiplicación del x1 más el volumen 2 por la multiplicación del x2 más el volumen 3 por la multiplicación del x3. Esto va dividido por el área, aquí está mal, por la base, por el volumen total, perdón. Esto va a ser. Entonces, de igual forma es y en este caso que observamos aquí, y de igual forma en z, con cada punto y con el volumen. Obtendremos esta nueva tabla en la cual nos dan ya los volúmenes multiplicados por los valores en x, en este caso, que nos da un centro de masa total del eje x de 4.15 6880 y ya tenemos una tabla en el eje y, del cual ya constamos con datos. Haciendo todas las fórmulas, ya no les puedo explicar esa parte porque ya les doy la fórmula y solo es de reemplazar los datos. En este caso nos da un centro de masas del eje Y de 4.561285. Los parámetros en la Z o en el eje Z sería de 2.99, como quieras decirlo más. Entonces la tabla en general de esta figura que observamos aquí, después les indicaré cómo queda en un sistema de equilibrio gracias a encontrar el centro de las masas. De X ya había mencionado, de Y igual y de Z. Al colocar la aguja, recuerda una cosa, la aguja sería el eje Z, de tal manera que la altura o lo que intervenga la aguja al entrar sería lo que debería entrar la aguja, o sea, los centímetros de la aguja que debería entrar. El eje X y el eje Y también se lo toman. Y exactamente como observamos aquí, el punto es justo donde chocan los dos cuerpos de arriba y donde interviene el tercer cuerpo, aquí. Ya les mostraré lo siguiente. Bueno, ahora vamos a ver en nuestro centro de masa con nuestra aguja y de tal modo vamos a ver si este centro de masa coincide con nuestras medidas. Este tendrá el centro de masa por la parte de atrás, de tal modo que la parte de adelante interfiere, así que no podemos hacerlo también. Entonces, según nuestros cálculos, y vamos involucrando la aguja con la medida y observamos que fue todo un éxito. Ahora tenemos el centro de masas en el ensayo 3, número 3, centro de masas de una lámina plana. En este caso observamos que nos da una función de f de x y g de x, en el cual observamos también que son dos parábolas que intersecan en dos puntos diferentes, en este y en este. Estos puntos son muy importantes que los encuentres, ya que los usaremos en nuestra fórmula. Entonces, para encontrar el centro de masa de estas dos funciones, lo que haremos es recortar la parte interna, o sea, el área que nosotros queremos saber. Y el punto donde llegue, o el punto donde nos dé, es donde lo mediremos. Espero me hayan entendido y seguimos con la explicación. Entonces, nos dan nuestra función 1, x al cuadrado más 1, y nuestra función 2, menos x al cuadrado más 3. Los cálculos principales para obtener el área de esta función, o el centro de masa de estas dos funciones, son que x es igual al momento en y por el área de esta figura, y y es igual al momento en x por el área de la misma figura. Entonces, para encontrar el área, se tiene que integrar. Se integran los puntos b y a. En este caso, los puntos que les había mencionado son estos puntos de aquí, pero con respecto al eje x o con respecto al eje y, con lo que te pide. Estos son los puntos que nosotros necesitamos para la integración. Entonces, el área es igual a f de x menos g de x. Tenemos que integrarlo. Entonces, también el momento en x es 1/2 la integral de los mismos puntos de b y a, no cambia para nada, y en cambio esto se eleva al cuadrado las funciones, x al cuadrado y g al cuadrado, igual es una resta. El momento en y, en cambio, lo que cambia aquí es que existe una x, o se le multiplica por una x a toda la función que ya nos había dado, y ya no es con los cuadrados. Los cálculos, ya con los datos obtenidos, son en el área, que tenemos nuestras funciones, x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más 3. Nuestros puntos en este caso que hemos obtenido es 1 y menos 1, el punto 1 y menos 1, que son muy importantes. Hacemos los cálculos requeridos y nos sale que el área es menos 8 sobre 3. Entonces, el momento en x, solo reemplazando la fórmula que ya les había dado, es un medio de la integral de entre 1 y menos 1 de la función de f de x y menos la función de f de y. Estos van elevados al cuadrado, es lo único que cambia. El momento en x es menos 16 tercios, el momento en y, en cambio, igual, lo que cambia, como les había dicho, se multiplica por una x y sin cuadrados, el momento en y es igual a 0. Esto es muy interesante.
Entonces, las coordenadas del centro de masa, para encontrar las coordenadas totales del centro de masa, recuerden que es la masa del momento de en Y y sobre el área, y en Y es el momento de X sobre el área. Nos da que X pertenece a 0 y Y pertenece a 2. Les dije que esto era un dato muy interesante. ¿Por qué? Como observamos, ya tenemos los dos datos. Regresando al dibujo anterior, observamos que el momento en X y en Y sería en X sería 0 y en Y sería 2. Entonces el punto del centro de masa sería en este punto justo que estoy señalando. Aquí es donde deberíamos colocar la aguja y ver y observaremos que tendrá un equilibrio total de esta área. Como podemos observar aquí, la figura ya está recortada y podemos probar a continuación si vale o no nuestro cálculo que hemos tomado. Así que míralo. Nuestro último experimento será una tabla de datos del ensayo 4, el centro de masas, en cambio de una sola función. En este caso escogimos la función de coseno de x, ya que esta es una parábola o es una función muy interesante, ya que esta función consta, como observamos aquí, de muchas parábolas y que bajan y suben. Nosotros decidimos escoger la parábola que justo pasa por el eje x y y, que es justo exactamente aquí, como observamos aquí. Entonces sacaremos nosotros el área, igual como la anterior figura, para saber cuál es el centro de masas de esta figura y de esta función, porque recuerda que es una función, de tal modo que igual tendremos los cálculos en X, en Y, con los momentos en Y, el momento en X, que les había mencionado anteriormente, por medio de un área, y el momento en X es igual a un medio, pero esta vez lo que cambia es que ya no se tiene que restar por una función de g de X, sino que solo se integra la función que nos han dado, en este caso es una sola función, de f de x. También recuerda que como ya no tenemos una función g de x, entonces solo multiplicamos, ya no es necesario que esta función esté restando a otra, solo se le eleva al cuadrado en el momento en x y se multiplica por x en el momento en y. Se siguen los mismos pasos exactamente que tienes que integrar en el área, en el momento de x y en el momento en y. Les dejo o que observen y si quieren detener el video para observar cómo es que he hecho los datos, ya que esto no es tan irrelevante, ya que puedes parar el video. De igual forma, al obtener las coordenadas en X y en Y, entonces tenemos estas siguientes fórmulas. Recuerda que las fórmulas en este caso es de X, el momento en Y sobre el área, y en Y es el momento en X sobre el área. Como observamos aquí, el momento lineal en el eje de X nos dio un momento lineal de pi sobre 2 menos 1, que esto equivale a 0.5707, y en Y nos da un eje o un punto de pi sobre 8, que es 0.3926. El área es sobre 1, y esto es muy interesante, ya que no nos afecta demasiado el área que nosotros tengamos, sino lo más importante son los momentos lineales que necesitamos para encontrar los puntos. Y este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Si no entendieron alguna parte pueden comentarme o pueden usar el video para observar bien cómo es que se hicieron las fórmulas. Bueno, ahora ya tenemos dibujado nuestra parábola del coseno de x, sacamos de esa parte el área y vamos a probar nuestros cálculos que hemos hecho ahora. Observamos y sí, otra victoria más. Nuestro proyecto ha salido muy bien y espero verte en otro video. Bye.